Bueno, entonces vamos a hacer este punto. De recordar que nosotros para hacer descomposición en factores primos utilizamos los números primos. ¿Esos números primos cuáles son? Son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, así sucesivamente. Entonces, ¿cómo sabemos que podemos utilizar el 2? Bueno, hay que recordar que todo número terminado en número par, debes recordar que el número par son aquellos que son terminados en 0, en 2, en 4, en 6 y en 8. Entonces, todo número par o que termine en estos numeritos es un número que lo podemos dividir entre 2. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Colocamos, entonces revisamos. El 8 está en la lista de los números pares, está acá, entonces nos sirve. Miramos el 14, el último dígito es el 4, entonces el 4 está en que es número par. Y el 20, el último que es el 0, revisamos y también está en la lista de los números pares, o sea, termina en 0, o sea que es divisible entre 2. Entonces voy a colocar acá el 2. ¿Qué debemos decir? Bueno, recordar acá rápidamente la tabla. Entonces 2 por 1 da 2, 2 por 0 da 0, 2 por 2 son 4, 2 por 3 son 6, 2 por 4 son 8, 2 por 5 son 10, 2 por 6 son 12, 2 por 7 14, 2 por 8 16 y 2 por 9 18. Listo. Entonces vamos a mirar el 8. Entonces tengo que mirar en la tabla del 2 qué número multiplicado por ese 2 me da 8. En este caso, pues 2 por 4, pues me va a dar 8. Entonces yo voy a colocar acá abajito del 8 el 4. Sigo con el otro número, que sería el número 14. Entonces en la tabla de 2, el del 2, ¿qué número me da 14? Entonces tengo que irme acá y miramos. Entonces revisamos todo y acá nos da 14. Entonces es 2 por 7. 2 por 7 me da 14. Entonces acá coloco el 7. Ahora miro el 20. Entonces cuando son números de dos cifras, tenemos que tomar la primera cifra y mirar qué número se nos aproxima o nos da igual. Entonces en este caso tenemos que mirar en la tabla del 2 qué número me da igual, por qué número yo multiplico para que me dé 2. En este caso, pues sería que 2 por 0 me da 0. 2 por 1 me da 2, entonces me dio exacto. Entonces en este caso es el 1. 2 por 1 me va a dar 2. Ahora, para que me dé 0, pues sería multiplicar el 2 por el 0. 2 por 0, pues me da 0. Entonces coloco acá 0. Bueno, ahora ¿qué sucede? Ya dividimos todo entre el 2. Vamos a mirar si podemos seguir por el 2. Entonces vamos a revisar. Entonces vamos a cambiar acá de color. Entonces acá vamos a mirar el 4, si lo podemos dividir entre el 2. Entonces vamos a mirar si en la tabla del 2 está el 4. Efectivamente está el 4. Vamos a mirar si está el 10. Entonces 2 por 0, 0, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8. Nos damos cuenta que se pasa. O sea, los más cercas es el 6 y el 8, pero no da exacto. Entonces por el 2 no se podría este. Y por el 10, miramos que por el 10, pues en la tabla del 2, el único que me va a dar 10 va a ser 2 por 5. Entonces, efectivamente, yo puedo seguir por el 2. Entonces, voy a seguir por el 2. Entonces, para que me dé 4 en la tabla del 2, o sea, ¿qué número multiplicado por 2 me da 4? Pues el 2, ¿no? 2 por 2, 4. Que me dé 7 no lo hay, entonces lo bajo tal cual. Que me dé 10, dijimos que era 2 por 5, que daba 10, entonces pongo el 5. Nos fijamos que hay de nuevo otro 2. Entonces, ese número sigue siendo par, o sea que yo puedo seguir por el 2. Entonces acá, un número multiplicado, ¿qué número al multiplicarlo por el 2 me da 2? Sería el 1. Bueno, entonces en el 7, en la tabla del 2, pues no hay ninguno que me dé 7, entonces lo sigo bajando. Y que me dé 5 tampoco, porque el que más se acerca es 2 por 2 queda 4, o 2 por 3 queda 6. Entonces no lo hay, entonces bajamos tal cual. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Ya escogimos, ya por el 8 ya lo llenamos. El objetivo siempre es llegar a 1, entonces ya llegamos a 1. Entonces todavía nos falta llegar a 1 acá y llegar a 1 acá.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar qué número primo seguiría. Entonces, si nos fijamos, el 5 es un número primo, entonces quiere decir que tenemos que dividirlo entre 5. Entonces, en la tabla del 5, ¿qué número yo multiplico por ese 5 para que me dé 5? Pues el 1. 1 por 5, 5. Entonces ya me da. Entonces solo coloco el 1. Entonces ya encontramos la otra solución que sería esta. Entonces, ¿qué pasa? Bajamos al 7, porque el 7 todavía no lo hemos encontrado. En el 5, en la tabla de 5 no está el 7, porque 5 por 1, 5. 5 por 2, 10, ya nos pasamos. Entonces nos fijamos que el 7 también es otro número primo. Entonces tenemos que colocar acá 7 y acá, entonces decimos, en la tabla del 7, ¿qué número yo a multiplicarlo me da 7? Pues el 1. 1 por 7, 7. Entonces ya llegamos a la solución. Siempre en el mínimo común múltiplo, esto es algo muy importante, en el mínimo común múltiplo, el objetivo es que en todos yo llegue a 1. ¿Listo? No importa si tenga que hacerlo a lo último, no interesa. El objetivo siempre es llegar a 1. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Pues la respuesta es el mínimo común múltiplo de 8, 14 y 20. Es multiplicar esto, es multiplicar 2 por 2 por 2. Lo escribimos, hay 3 veces el 2, entonces 2 por 2 por 2 por 5 por 7. Entonces vamos a hacer esa multiplicación acá rápidamente. 2 por 2 son 4, ¿no? 4 por 2 son 8, 8 por 5, 40 y 40 por 7 sería 7 por 0, 0 y 7 por 4 sería 28. O sea que la solución es 280. Entonces el mínimo común múltiplo de 8, 14 y 20 es 280. Y ahí terminaría el ejercicio. Bueno, vamos a realizar otro para que lo tengamos más claro de los que hiciste. Vamos a mirar el de 36, 72 y 18. Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Rápidamente nosotros nos damos cuenta que 36 termina en 6 y dijimos que los números pares, o sea, este es un número par porque termina en 6, es un número par porque termina en 2 y este también termina en 8, entonces es par. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el primero por el que vamos a hacer la descomposición va a ser el número 2. ¿Listo? Entonces, ¿acá qué hacemos? Tomamos el primer numerito, entonces vamos por el 36. Tomamos el primer numerito y vamos a decir, en la tabla del 2, ¿qué número se me acerca al 3 o se me aproxima? En este caso, pues va a ser el 1. 1 por 2, 2. ¿Cuánto le hace falta a 2 para llegar a 3? Le haría falta 1, un pasito. Entonces, ¿qué pasa con ese pasito? Yo lo voy a colocar acá al lado del 16. Entonces, ¿qué sucede? Ahora yo tengo que decir, bueno, en la tabla del 2, ¿qué número me da 16? Este tiene que dar exacto. Entonces, si nosotros nos fijamos en la tabla que hicimos anteriormente, el número que me da 16 es 2 por 8. 2 por 8 me da 16. Entonces yo acá coloco el 8. Entonces ya sé que 36 al descomponerlo por 2 me da 18. Ahora voy a hacer el siguiente. Entonces el siguiente hago lo mismo, hago el mismo procedimiento. Tomo una cifra y tengo que buscar en la tabla del 2 un número que al multiplicarlo se me acerque al 7. Entonces vamos a mirar cuál se me acercaría. Entonces miramos, 2 por 1 daría 2, 2 por 2 da 4 y 2 por 3 da 6, 2 por 4 da 8, o sea, ya se pasó. Entonces está en el 2 por 3, 2 por 3 me da 6, es el que más se acerca. Entonces yo voy a colocar el 3, o sea, 2 por 3 da 6, coloco acá el 3. Y yo digo, bueno, ¿cuánto le hace falta? Como yo sé que 2 por 3 da 6, yo digo, ¿cuánto le hace falta a ese 6 para llegar a 7? ¿Cuántos pasitos le hace falta? Pues un pasito. Ese un pasito lo voy a colocar acá al lado del 2, antes del 2, y voy a leer el número que se forma. En este caso se formó el 12.
Entonces vuelvo a mirar en la tabla del 2 qué número multiplicado por el 2 me da 12. Entonces revisamos rápidamente la tabla y nos damos cuenta que el número que multiplicado por el 2 me dé 12 es el 6. 2 por 6 son 12. Entonces acá yo voy a colocar el 6. Ahora, como el 1 es más pequeño que el 2, entonces yo voy a tomar la otra cifra. Entonces voy a tomar el número 18. Entonces en la tabla del 2 un número que me dé 18 pues sería el 9. El 9 me da 18. Sigo haciendo la descomposición. Entonces voy a seguir por el 2 porque acá 18 es un número par, 36 es un número par. El 9 no es un número par, entonces ¿qué significa? Que no lo vamos a poder dividir. Entonces eso significa que tenemos que bajarlo tal cual. Lo bajamos tal cual porque en la tabla del 2 no hay ningún número que me dé 9. Entonces lo bajamos tal cual. Entonces comenzamos por el 18. Entonces, en la tabla del 2 un número que me dé 18 sería, revisamos la tabla, ¿qué número me da 18? Sería el 2 por el 9, ¿no? 2 por 9 da 18. Entonces acá yo voy a colocar el 9, porque 2 por 9 da 18, abajito del 8, organizadamente. Entonces ya terminamos de hacer el 18, sigo con el 36. Entonces miramos el 36, entonces lo mismo que el anterior, como tomo una cifra, como el 3 es mayor que el 2, entonces lo puedo hacer. Entonces digo en la tabla del 2, ¿qué número se me aproxima al 3? ¿Qué número al multiplicarlo por 2 se me aproxima al 3? Entonces sería 2 por 1. Entonces acá coloco el 1, porque 2 por 1 me da 2. A 3 sería 1. Entonces, ese 1 que yo tengo, ese pasito que tengo, lo voy a agregar al ladito del 6. Entonces, se me forma el número 16. Entonces, ahora tengo que decir en la tabla del 2, qué número yo al multiplicarlo por 2 me da 16. En este caso es el 8. 2 por 8 da 16. Siguiente paso. Me doy cuenta que el 9 es un número impar, o sea que no puedo seguir por el 2, que este 9 también es un número impar, entonces no puedo seguir por el 2, pero el 18 es un número par. Entonces puedo seguir dividiendo entre 2. Entonces acá ¿cuánto me daría? Entonces, el 9 no está en la tabla del 2, entonces lo bajo. O sea, no hay ningún número que multiplicado por el 2 me dé 9, entonces lo bajamos. Que me dé 18 en la tabla del 2, sí lo hay, que es el 9, 2 por 9 son 18, y que de nuevo me dé 9, no lo hay, entonces lo bajo, tal cual, o sea, lo bajamos tal cual. Si no lo hay, se baja. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a mirar qué numeritos sí me puede dar. Ya sabemos que por el 2 no, entonces vamos a mirar en nuestros números primos cuál sigue. En este caso sería el 3, vamos a mirar si se puede por el 3. Efectivamente se podría por el 3 porque el 9 es múltiplo de 3, o sea, está en la tabla del 3. Entonces, para que me dé 9, pues sería el 3. 3 por 3 me da 9. Para que me dé 9 sería 3. Entonces, 3 por 3 da 9. Y este también igual. 3 por 3 da 9. Recordar que el objetivo siempre es llegar a 1. Entonces, ya me fijo, ahora me fijo en el último resultado que tenemos, que es este, el de acá. Nos damos cuenta que todavía no hemos llegado a 1. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a mirar, como vemos que el 3 es un número primo, entonces es el número 3. Entonces acá, ¿qué número en la tabla del 3 al multiplicarlo me da 3? Pues el 1. ¿Qué número al multiplicarlo en la tabla del 3 me da 3? El 1. ¿Qué número al multiplicarlo en la tabla del 3 me da 3? El 1. Entonces mi respuesta, o sea, ya llegamos al objetivo que es llegar a los unos. ¿Cuál es la respuesta? Entonces recordar que el mínimo común múltiplo de estos tres números en este caso, es multiplicar los resultados, o sea, multiplicar todos estos. Entonces, este 2 lo multiplico por este 2 de acá, y eso a su vez lo multiplico por el de acá, o sea, que van 3 veces el 2 y 2 veces el 3. O sea, todo eso va, la respuesta va multiplicada. Entonces, vamos a hacer esa multiplicación. 2 por 2, 4.
Acá llevamos 4. 4 por 2, 8. 8 por 3 da 24. Y 24 por 3, entonces vamos a mirar cuánto es 24 por 3. Entonces 3 por 4 son 12, llevamos 1 y 3 por 2 son 6 y 1, 72. Entonces acá me daría 72. Listo. Entonces el mínimo común múltiplo de 36, 72 y 18 es 72. Entonces siempre recordar que tenemos que hacerlo con los números primos. Esa descomposición siempre es con los números primos. Bueno, entonces vamos a realizar el otro. Entonces vamos acá a abrir, bueno, a darle otro espacio, otra hoja para hacer el otro. Bueno, entonces vamos a mirar, a revisar el otro ejercicio, que es 20 y 24. Bueno, entonces en este caso recordar cuáles son los números primos: 2, 3, 5, 7, 11, 13, así sucesivamente. Entonces números primos. Entonces miramos, siempre uno va a mirar si lo podemos hacer con comenzar con el 2. Entonces vamos a revisar. Efectivamente el 20 yo lo puedo dividir entre 2 porque termina en 0, ya he explicado anteriormente porque es un número par. El 24 también termina en 4, efectivamente es otro número par, entonces podemos dividir entre 2. Entonces, ¿cómo hacemos el 20? Entonces, como es de dos cifras, tomo una cifra y digo, en la tabla del 2, ¿qué número al multiplicarlo me da 2? Entonces, en este caso sería el 1. Sigo con la siguiente cifra de acá. Entonces, en la tabla del 2, ¿qué número al multiplicarlo me da 0? Entonces, en la tabla del 2, ¿qué número al multiplicarlo me da 0? Entonces, en este caso es el 0. Entonces, acá colocamos 0. Ahora lo mismo hacemos con el 24. Tomo una cifra. Entonces digo, en la tabla del 2, ¿qué número yo necesito para que al multiplicarlo me dé 2? Pues en este caso pues sería 1, ¿no? O se aproxime. Entonces 2 por 1 me da 2. Entonces como medio exacto, entonces lo pongo debajo del 2. Bueno, ahora vamos con el 4. Vamos a revisar el 4 para mirar qué número coloco debajo de ese 4. Entonces en la tabla del 2, ¿qué número al multiplicarlo por 2 me da 4? O sea, ¿qué número yo necesito que me dé 4? Entonces en ese caso pues va a ser el 2. 2 por 2 me da 4. Entonces coloco el 2. Listo, entonces ya terminamos ahí esa parte. Ahora vamos a seguir con la otra línea. Esto va como por líneas. Entonces el objetivo siempre es llegar a 1, 1. En el mínimo común múltiplo es siempre llegar a los unos. ¿Listo? En el mínimo común múltiplo. Eso toca recordar lo que es en ese caso. Bueno, entonces todavía no hemos llegado a 1, entonces quiere decir que tenemos que seguir mirando, descomponiendo, mirar qué número primo nos sirve. Entonces miramos, revisamos nuestra tablita de nuevo. Entonces en este caso pues miremos por el 2. Efectivamente el 10 se puede dividir entre 2 porque termina en 0. Y el 12 también se puede dividir entre 2 porque termina en 2 y 2 es un número par. Entonces acá ponemos el 2. En este caso nos daría ¿cuánto? Entonces, en la tabla del 2, ¿qué número al multiplicarlo por ese 2 me da 10? Me daría 10. Entonces, ¿qué número multiplicarlo por el 2 me va a dar igual a 10? Entonces, si lo pensamos, sería el 5. 2 por 5 me da 10. Entonces, colocamos acá el 5. Ahora, tengo que hacer el siguiente. Entonces, ¿qué número al multiplicarlo por el 2 me va a dar 12? Entonces en este caso pues sería el 6. Entonces 2 por 6 me va a dar 12. Ahora, bueno, ya terminé esta línea. Entonces vamos a mirar la otra línea. El objetivo siempre es llegar a 1. Entonces todavía no hemos llegado al 1. Estamos en 5 y en 6. Entonces yo no puedo seguir dividiendo por el 2 al 5. Pero no pasa nada porque nos damos cuenta que el 6 es un número par. Entonces yo puedo seguir con el número 2. Porque yo sé que en la tabla del 2
el número que al multiplicarlo que me dé 6 va a ser, entonces un número que al multiplicarlo por 2 que me dé 6, pues va a ser el número 3. Entonces acá sería 3. Y pues en la tabla del 2 no hay ningún número que me dé 5. ¿Sí? El que más se acerca es 4, pero en este caso tiene que dar exacto. Entonces, ¿qué sucede? Se baja el mismo numerito que da abajo. Ahora, ya quedamos con el 5 y el 3. Entonces, si te das cuenta, el 5 y el 3 son números primos. Entonces voy a dividir al 3 entre el 3. Entonces voy a coger el 3. Entonces un número que al multiplicarlo por el 3 me dé 3 sería el 1. 1 por 3 da 3. Y que me dé 5 no lo hay, entonces lo bajo tal cual. Entonces ya llegué a la primera respuesta. Entonces voy a seguir con el 5. Entonces habíamos dicho que el 5 era un número primo, quiere decir que acá va el mismo 5, o sea, solo es divisible por el mismo. Entonces 5, entonces 5 dividido entre 5, pues eso me daría 1. O sea, en la tabla del 5, ¿qué número que un número al multiplicarlo en la tabla del 5 que me dé 5? Pues sería el 1. Listo, entonces ya llegué al final. Ya llegué a la descomposición final, que es abajito los dos unos. Bueno, entonces vamos a escribir cuál sería el mínimo común múltiplo de 20 y 24. Entonces recordar que es escribir todo esto multiplicando. Entonces sería 2 por 2 por 2 por 3 por 5 y lo multiplicamos. Entonces esto daría ¿cuánto? Daría 2 por 2 son 4, ¿cierto? 2 por 2, 4. 4 por 2 son 8. 8 por 3, 24. Y 24 por 5, entonces lo hacemos acá abajito. Entonces acá sería 5 por 4, 20, llevo 2. 5 por 2 son 10 y 2 serían 12. Entonces, el mínimo común múltiplo de 20 y 24 es 120. Recordar que otra forma también uno puede hacerla, pues acá 2 por 2, 4. Entonces a ese 4 le multiplicamos los otros 2 de acá, entonces serían 8. Ahora a ese 8 le voy a multiplicar el 3 de acá, entonces sería lo que estábamos haciendo 24. Y a ese 24 pues le voy a multiplicar el 5 que nos dio 120. Si de pronto nos confundimos acá, entonces lo podemos hacer a un ladito de la hoja, la operación. Bueno, vamos a hacer el siguiente. Vamos a hacer el 12 y el 18. Bueno, entonces es lo mismo. El objetivo es escoger el número primo. Entonces en este caso vamos a escoger, como termina en 2, que es número par, y 8, que es número par, entonces es el 2. Entonces en la tabla del 2, un número que me dé 12, entonces 2, tengo que buscar un número que multiplicado por 2 me dé 12. Entonces en este caso pues sería el 6, 2 por 6 me da 12, entonces ese 6 lo coloco debajo del 12. Ahora hago lo mismo con el 18. Entonces 2 por un número que me dé 18. Entonces en este caso pues sería el 9. 2 por 9 es 18. Entonces coloco el 9. Ahora vamos a mirar la otra línea. Ya hicimos la primera línea. Entonces el resultado que me da. Recordar que siempre el resultado es llegar al 1, 1. Entonces revisamos. 6 es un número par, o sea que puedo continuar por el 2. 9 es un número impar, significa que no lo vamos a encontrar en la tabla del 2. No hay ningún número multiplicado por 2 que me dé 9. Por lo tanto, el 9 lo bajamos tal cual. Ahora, buscamos en la tabla del 2 un número multiplicado por el 2 que me dé 6, serían el 3. 3 por 2 son 6. Listo. Ya no se puede por el 2, no podemos continuar haciendo la descomposición por el 2, porque acá el 3 no está en la tabla del 2 ni el 9 está en la tabla del 2. Entonces vamos a mirar el siguiente número primo, que si recordamos los primos es el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y el 13, sucesivamente. Entonces ya miramos por el 2, entonces ya podemos tacharlo, entonces vamos a mirar por el 3. Entonces efectivamente en la tabla del 3 pues voy a encontrar el 3,
Entonces va a colocarlo acá. Entonces, ¿qué número multiplicado por 3 me da 3? En este caso, pues va a ser el 1. Entonces voy a colocar acá 1. Entonces ya llegué a mi primer 1. Vamos a mirar el siguiente. Entonces, ¿qué número multiplicado por 3? Vamos a mirar ahora con el 9. Me da 9. Entonces sería el mismo 3. 3 por 3 da 9. Entonces coloco acá el 3. Listo, pero acá todavía no hemos terminado esta columna. ¿Por qué? Todavía no lo hemos terminado porque no hemos llegado a 1. Entonces me vuelve a aparecer el 3. Entonces significa que lo tengo que seguir mirando por el número primo del 3. Entonces el único que lo divide es el mismo 3. Entonces 3, ¿qué número multiplicado por 3 me da 3? Ya dijimos que era el 1. Y terminamos acá porque llegamos a 1. Entonces siempre el objetivo es llegar al 1. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta sería mínimo común múltiplo de 12 y 18 sería igual a 2 por 2 por 3 por 3 y hacemos la multiplicación. 2 por 2, esto es 4 y 3 por 3, esto es 9. Y 4 por 9 pues me da 36. O sea que al multiplicar todo esto me va a dar 36. ¿Listo? Entonces el mínimo común múltiplo de 2 y 18 es 36, porque 2 por 2 da 4. Bueno, hagámoslo acá de nuevo. 2 por 2 son 4. Ahora, acá ya le hicimos estos dos. Ahora con este 2, 4 por 3 son 12. Y ahora 12 por 3. Entonces 3 por 2 son 6. 3 por 1, 3. Entonces son 36. Entonces ya llegamos al resultado. Entonces lo podemos hacer así, también lo podemos hacer como anteriormente lo hice, acá arribita, uno puede agrupar de 2 y el resultado lo multiplicamos. Entonces también es posible hacerlo así. Entonces sabemos que es 36. Bueno, vamos a hacer el siguiente. Vamos a hacer el número 24, 60 y 96. Entonces miramos los números primos, 2, 3, 5, 7, 11, 13. Y seguidamente los demás, ¿no? Bueno, entonces lo mismo, hacemos lo mismo. Entonces miramos en la tabla, bueno, miramos los números. El 24 termina en 4, que es un número par. El 60 termina en 0, que es un número par. Y el 96 termina en 6, que es un número par. Significa que nosotros tenemos que dividir en, bueno, el numerito va a ser el número 2. O sea, es del número 2. O sea, son múltiplos del número 2. Bueno, entonces acá primer paso, como son dos cifras, entonces tomo la primera, entonces hago lo mismo en la tabla del 2, que número multiplicado por el 2 me da 2, en este caso sería 1, entonces 2 por 1 me da 2. Ahora miro el siguiente, 2 por, ¿qué numerito me da 4? O sea, el de acá, ¿qué numerito me da 4? Pues sería el 2, porque 2 por 2 da 4. Entonces acá el 2. O la mitad, si lo queremos ver como mitad, pues mitad de 2 es 1, mitad de 4 es 2. Lo mismo hacemos con este, entonces la mitad de 6 pues serían 3 y pues acá colocamos el 0, porque en la tabla del 2 el único número que al multiplicarlo me da 0, pues es el 0. Ahora vamos a mirar este. Entonces acá tomamos el 96, entonces tomamos la primera cifra que es el 9. Entonces tengo que buscar en la tabla del 2 un número que al multiplicarlo se me aproxime lo más que se pueda al 9, sin pasarse. Entonces en este caso sería 2 por 4 me da 8 y 2 por 5 me da 10. O sea, si lo hago por el 5 ya se pasó. Entonces es el 4. Entonces coloco acá el 4. Entonces 2 por 4, perdón, sí, 2 por 4 son 8. Entonces, ¿cuánto le hace falta a 8 para llegar a 9? Entonces le haría falta un pasito, ¿no? Entonces, ¿qué hago con ese un pasito? Lo voy a colocar acá al lado del 16 antes
y pues ese número que me forma va a ser el 16. O sea, antes del 6 le pongo el 1 y se forma un 16. Entonces en la tabla del 2, ¿qué número yo multiplico para que me dé 16? Pues sería el 8. 2 por 8, 16. Bueno, vamos a hacer la siguiente línea, es el mismo procedimiento. Revisamos, este termina en 2, este termina en 0, este termina en 8, o sea que puedo seguir con el 2. Entonces, en la tabla del 2, ¿qué número al multiplicarlo me da 12? O la mitad de 12. Sabemos que es el 6, porque 2 por 6 da 12. Lo mismo hacemos con este. Tomamos un dígito, entonces decimos, en la tabla del 2, ¿qué número yo al multiplicarlo se me aproxima lo máximo a 3? Pues sería por 1. 2 por 1 me da 2. Entonces acá yo coloco el 1 y digo 2 por 1 da 2. A 3, ¿cuánto le hace falta? Le haría falta un pasito. Entonces ese pasito lo voy a colocar acá al lado del 0 y ya no leo como 0, sino lo leo como 10. Entonces tengo que mirar en la tabla del 2 qué numerito me daría 10, que en este caso sería 2 por 5, me da 10. Listo. Ahora lo mismo que en este, tomo la primera cifra, entonces en la tabla del 2 qué numerito me da 4, pues sería el 2. 2 por 2, 4, sigo con el otro, entonces qué numerito me da 8 en la tabla del 2, pues sería el 4. 4 por 2 me da 8. Bueno, seguimos revisando, nos damos cuenta que podemos seguir por cuál numerito. El 6 es par, el 15 es impar y el 24 es par. Como así haya uno que sea par, lo tenemos que seguir por el 2 hasta llegar al 1 o cambiar un número primo. Entonces en este caso seguimos por el 2. Entonces en la tabla del 2 un número que me dé 6, pues sería el 3, ¿no? 2 por 3 me da 6. Ahora revisamos que me dé 15. Entonces miramos en la tabla que me dé 15. Entonces 2 por 7 me da 14 y 2 por 8 me da 16. O sea, nos pasamos. Entonces como no es exacto, entonces baja el número tal cual. Ahora miramos el 24. Entonces tomamos una cifra. Entonces tomamos el 2. Entonces decimos, en la tabla del 2 un número que al multiplicarlo me dé 2. Entonces sería el 1, que ya lo hemos hecho. 2 por 1, pues me da 2. Entonces acá colocamos el 1. Ahora que me dé 4. Entonces ya hemos dicho que 2 por 2 me daba 4. Entonces si nos fijamos, pues es el mismo, ¿no? La mitad de 24, pues sería 12. Entonces es el mismo de acá. Listo. Seguimos revisando. Entonces el 3 ya es un número impar. El 15 es un número impar. El 3 es un número impar, el 15 es un número impar, pero el 12 es un número par. Entonces sigo dividiendo por el 2. Entonces el 3 lo bajo tal cual porque no está en la tabla del 2. El 15 lo bajo tal cual porque no está en la tabla del 2, pero el 12 sí. Entonces, ¿qué número yo al multiplicarlo por el 2 me da 12? En este caso, pues sería el 6. 2 por 6 son 12. Bajamos el siguiente. Entonces vamos a mirar el siguiente. El 3 es impar, el 15 es impar, pero el 6 es par. O sea que tengo que seguir por el 2. Entonces bajamos el 3, bajamos el 15 y miramos en la tabla del 2 qué número me da 6. En este caso sería el 3. Entonces 2 por 3 me da 6. Listo, vamos, ya estamos acá en esta parte. Recordar que el objetivo es llegar, en todos es llegar a 1, 1. Siempre el objetivo es ese, llegar en cada columna llegar a 1, 1. Listo, entonces ya vamos a mirar, entonces ya me queda el de acá. Entonces nos damos cuenta que acá pues se podría por el 3 porque está el 3, está este número primo que es el 3, entonces vamos a poner 3. Entonces, en la tabla un número que me dé 3, que al multiplicarlo me dé 3, pues es el 1, o sea que ya llegué a mi primer 1. Que me dé 15, entonces mira, revisamos en la tabla del 3 si hay algún número que al multiplicarlo me dé 15 exacto. En este caso si lo hay, sería el 5.
3 por 5 son 15. Y que me dé 3, en la tabla del 3 que estamos, pues ese sería el 1. O sea que ya llegué a mi otro 1. Entonces ya resolví 2 columnas, pero me queda una columna que todavía me falta llegar el 1. Entonces me doy cuenta que es el número 5 y 5 es un número primo, o sea que quiere decir que tengo que dividirlo por el mismo. Entonces 5, que en la tabla del 5 buscar un número que al multiplicarlo me da 5, pues sería el 1. 1 por 5 da 5. Entonces ya terminamos la descomposición. En el mínimo común múltiplo siempre es llegar a, los unos, siempre debemos llegar a los unos. Entonces ya llegamos a los unos, entonces ya lo completamos, ya hallamos el mínimo común múltiplo. Entonces, ¿qué hacemos acá? Acá vamos a resolver esto, entonces ya vamos a hallar la respuesta que sería mínimo común múltiplo de 24, 60 y 96, ¿qué va a hacer? Va a ser multiplicar todo esto de acá, o sea, va a ser multiplicar. Nos salieron 1, 2, 3, 4, 5, 5 veces el 2, entonces ponemos acá 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 1, 2, 3, 4, 5, ahí están las 5 veces el 2. Ahora voy a poner a multiplicar por el 3 y por el 5. Entonces vamos a hacer esa multiplicación. Entonces podemos hacer conjunticos de a 2, o sea, yo puedo acá coger 2 por 2 son 4, voy a coger estos dos también, entonces 2 por 2 son 4, 2 por 3 son 6 y bajo este 5 de acá, porque no tengo con qué hacerlo, entonces lo bajo. Entonces ahora esto los voy a multiplicar, entonces 4 por 4 son 16 y 6 por 5 serían 30. Entonces ahora voy a multiplicar estos de acá para saber cuál sería el resultado. Entonces voy a multiplicar 16 por 30, entonces acá sería 0 por 6, 0, 0 por 1, 0, 3 por 6 son 18, 3 por 1, 3 y una que llevamos, 4, entonces sumamos 0, 8, 4. Entonces el resultado, entonces LMCM de 24, 60 y 96 es 480. Este sería el resultado. Bueno, entonces quedaría para solucionar, quedaría para que lo solucionemos, nos quedaría pendiente el punto, nos faltaría un puntico, entonces vamos a intentarlo hacer y si algo, pues me comentas cómo te fue con ese ejercicio. Comentas ahí cómo nos fue. Entonces, el que quedó por hacer, voy a anotarlo por acá. Bueno, voy a anotarlo por acá que no me dejó. Voy a borrar esto. Entonces, el que quedó pendiente por realizar, entonces queda pendiente para que lo realices y me comentes cómo te queda. Es 10, 25 y 40. Entonces, queda pendiente esa descomposición. Bueno, espero que te haya servido.